Vamos a ver ahora otra patología dermatológica, dermatitis seborreica, que es una enfermedad papuloescamosa, inflamatoria, crónica y muy común. Se ha propuesto como causa la levadura Pityrosporum. Se puede afectar a sujetos de todas las edades. El proceso es más intenso y difícil de controlar en pacientes con enfermedad neurológica o con infección por el virus de inmunodeficiencia humana. Al hablar sobre enfermedad neurológica nos podemos estar refiriendo a un traumatismo cefálico, a una enfermedad de Parkinson, a un ictus, etc. Vean ustedes la localización más frecuente que viene al consultorio un paciente con dermatitis seborreica es el cuero cabelludo. Vean, no existe mucha descamación como en la psoriasis. Se le considera prima a la dermatitis seborreica de la psoriasis por su presentación en cuero cabelludo, pero acá vean ustedes las otras localizaciones. Hay un eritema y una pequeña descamación, una pápula en la parte nasogeniana, en la parte de las pestañas, la parte facial. Vean ustedes eritematosa, descamativa. Generalmente el paciente viene con esta localización. Acá vamos a ver su presentación más frecuente, como habíamos dicho, está en cara, cuero cabelludo, parte de la nuca. Vean ustedes la zona donde hay más glándulas sebáceas, que es la parte del pecho, parte pectoral, parte del tórax. Es la más común. Y la común, vean ustedes, van a ver por los diferentes colores. Hay formas infrecuentes, por ejemplo, otras localizaciones, y hay formaciones o presentaciones raras. Las pápulas son húmedas, entre transparentes y amarillentas grasientas, descamativas, y están situadas en placas y manchas rojas confluentes. Como habíamos dicho, el proceso puede ser difuso. Su localización es más características, las cejas. Habíamos hablado de las cejas, las pestañas, las bases de las pestañas, los pliegues nasolabiales. Podríamos ver también la piel paranasal y los vamos a hablar detrás del pabellón de la oreja, habíamos dicho, o los conductos auditivos externos. Puede afectar la piel de las flexuras, como los pliegues retroarticulares inguinales, la región anogenital, las escamas adheridas a las pestañas y los márgenes palpebrales con eritema de intensidad variable son características de la blefaritis seborreica. Bueno, vienen presentaciones acá. Vamos a ver. Están viendo ustedes los diferentes tipos de presentación en los márgenes palpebrales. Es más frecuente esto en los niños. Las escamas pueden irritar la conjuntiva. Acá, cuando los niños vienen, hay que tener mucho cuidado. Decirle a la mamá que puede hacer su limpieza con aceite de oliva, con hisopo. Limpiarle con té de manzanilla fresca. Usar algún tipo de corticoide en loción de baja intensidad o de mediana, puede ser una triamcinolona que pueden usar acá. Vean también, los pacientes con progresión a la dermatitis seborreica suelen desarrollar eritema, descamación, cuando se deja crecer la barba en pacientes con barba. Las lesiones pueden ceder al afeitarse. Vean ustedes en el cuero cabelludo la descamación que aparenta ser una psoriasis. En el pabellón auricular, vean ustedes la descamación y el eritema. Pueden requerir esteroides de tipo tópico, como habíamos dicho.
A veces es necesario mezclar o hacer un tratamiento también con antimicóticos o con antibacterianos en esta zona por agregación de ellos, a veces también porque son refractarias al tratamiento corticoideo. Vean ustedes el típico paciente con dermatitis seborreica. Estos, igual que la psoriasis, tienen estado de remisión y aparición de las lesiones que está exacerbado por el estrés, está exacerbado porque el paciente consume alimentos muy picantes, muy calientes, o líquidos o sopas muy calientes, o también el frío, el estado de frío y el estrés, pacientes debutan con esta descamación, con esta eritrodermia, con estas pápulas. Esta es la localización más frecuente. Y si acá la inflamación se dio con la opción de ciclopirox, ciclopirox es un componente antimicótico. Generalmente a estos pacientes se lo puede dar una combinación de hidrocortisona con ketoconazol, crema, para que se coloque mañana y noche, una semana, preparados para dermatitis seborreicas, un champú como el piritionato de zinc o el ketoconazol, donde con el paciente lava su cuero cabelludo, puede echarse el champú también en el rostro, en las zonas de dermatitis seborreica, por unos minutos y luego lavarse. No es necesario tomar fluconazol ni algún antimicótico. Con el tratamiento tópico el paciente supera esto, bajar su estrés, cambiar su alimentación, su estilo de vida, lo que toma. Vean ustedes acá en esta zona la descamación, el eritema, es una presentación clásica de la dermatitis seborreica. Dice acá, fracasó la crema de ketoconazol. Y un ciclo de 7 días con un esteroide tópico del grupo 5 resultó eficaz. Pero hay que decir al paciente que no se esté aplicando continuamente o automedicándose con esteroides tópicos. Hay pacientes que responden solamente al ketoconazol. Hay pacientes, como dije, que yo tengo que hacer la combinación de un esteroide con el ketoconazol, más el champú, el cuero cabelludo y en esta zona, para que mejore. Hay que ubicar al paciente, no todos los pacientes son iguales. El paciente puede ser un niño, un adolescente, un adulto. Preguntar dónde trabajan, qué es lo que hacen, cómo se alimentan, para poder ayudarles también a ellos referente a eso. Y vean la localización de la dermatitis seborreica en el área preesternal, tórax. La erupción acá se controló con jabón de piritionato de zinc, un champú de piritionato de zinc y aplicación periódica de un esteroide tópico del grupo 5. No se preocupen, cuando veamos medicación o terapia dermatológica vamos a aprender sobre la clasificación de los esteroides según su ubicación, muy alta, intermedia, baja. Vamos a ver eso. Acá generalmente nosotros usamos como escala. Yo uso un corticoide de baja intensidad, como les dije, la hidrocortisona mezclo con el ketoconazol, aparte de cuando se bañe usar su piritionato de zinc como champú y lavarse la cara, pabellón de la oreja, cejas, y si es en el borde, en las pestañas, por ejemplo, puedo usar con hisopo, pero siempre tener cuidado de la limpieza con aceite de oliva. No confundirse con la costra láctea en un recién nacido, que en esos casos no requiere mucha medicación más que lavado o limpieza con aceite de oliva, que se lo puede dar a los niños. Inflamación muy activa con eritema y descamación densa. Vean ustedes la localización, ya les dije, de pacientes con dermatitis seborreica. Acá respondió a la loción de ciclopiroso, la crema de ketoconazol, la dermatitis seborreica infantil, comienza en el cuero cabelludo, hablaba de la costra láctea. Muchas veces los niños pasa con
el aceite de oliva cuando están recién nacidos y a los pocos días manifiestan esa costra láctea, superan esto, pero hay pacientes que persisten y que tienen otras presentaciones de esa dermatitis seborreica ya confirmada. Pueden aparecer en la cara, en el tronco y el área del pañal. El fluido es mínimo y se emplea corticoides de baja intensidad o algún antimicótico como el ketoconazol o champús o lociones al niño, sabiendo, por supuesto, que es un niño, el tipo de corticoide que tengo que usar, la localización y el control que tengo que hacerlo. Vamos a hablar ahora sobre otra enfermedad dermatológica, la pitiriasis rosada, muy frecuente en consultorio. He visto varios casos en niños, en personas adultas también, que han sido confundidas con tiñas del cuerpo, que han sido tratadas con antimicóticos, inclusive en forma sistémica. Bueno, lo que no es un diagnóstico confirmatorio, lo que no han tenido, los que han visto esta patología en ese momento no han llegado a tener un óptimo resultado en el tratamiento. Por lo que quiero que ustedes presten atención acá en esta patología que puede hacerlas confundir, y vamos a hablar también sobre el diagnóstico diferencial para hacer justamente la diferenciación, valga la redundancia, para que ustedes puedan aprender y saber con qué patologías se están enfrentando. La pitiriasis rosada es una entidad, esta entidad es una infección vírica producida por el virus herpes humano 7, se lo considera, el responsable es un virus, ocurre en niños o adultos jóvenes que por lo demás están sanos, y esta patología puede durar 6 a 8 semanas, y eso hay que avisar al paciente, hay que explicar al paciente, porque el paciente viene con una desesperación, primero que no sabe qué es, segundo que ya está siendo medicado con cosas como antimicóticos, porque más o menos la gente o el médico muchas veces o el personal de salud confunde, y quiero eso que no pase en nosotros. Entonces el paciente viene desesperado y ellos quieren rápida solución, pero acá hay que explicar que esta patología dura de 6 a 8 semanas. Y vamos a ver su lesión elemental, que es una placa heráldica y medallones eritemato escamosos. La pitiriasis rosada es una dermatosis eruptiva, pseudoexantemática, frecuente, benigna, de curso agudo subagudo, de evolución clínica y resolución espontánea. Si ustedes ven, parece, eritemato escamosa confunde, puede confundir con una dermatitis seborreica, una psoriasis en gota, puede confundir con una tiña, pero lo que tenemos que saber es que lo que primero que aparece, la lesión es grande, se conoce como placa heraldo. Por eso yo les digo, lesión elemental, placa heráldica y medallones eritemato escamosos. Se puede localizar en cualquier lugar esta placa heráldica, pero típicamente lo hace en el tronco, como dice acá. Las lesiones posteriores son más pequeñas y se pueden confinar al tronco. Vean ustedes que esto, la placa heráldica, y luego aparecen lesiones en todo el tronco. La concentración de las lesiones en el abdomen inferior y el área del pubis es muy típica de la pitiriasis rosada. Y si acá la exposición a la luz solar proporciona un tratamiento efectivo. Este paciente solo presenta lesiones en la piel no expuesta. La clínica de esta patología es que primero empieza entonces con una placa heráldica. Comienza con una placa ovalada, más o menos de 2 a 10 centímetros de diámetro, con una amplia zona central, rosada, amarillenta,
superficie plegada, apenas descamativa, circundado por un halo eritematoso con la característica de un collarete escamoso delicado ubicado por dentro de su contorno. Y esto quiero que escuchen bien. Es una lesión, una placa ovalada, eritematosa. La descamación voy a ver por dentro de la lesión, por dentro de ese borde eritematoso. Ahí voy a ver la descamación que me va a hacer sospechar de la pitiriasis rosada y buscar, por supuesto, su lesión heráldica y después su distribución en todo el cuerpo. Algunos le dicen como árbol de Navidad, por esta característica de ubicación, ¿no? El prurito suele ser escaso, puede dar comezón o puede no dar, a veces el paciente viene asintomático. Vean ustedes cuando tiene localización casi en todo el cuerpo, generalmente en cara no aparece, está desde la parte del cuello, hacia los miembros inferiores. Las lesiones, vean ustedes la descamación interna y el borde eritematoso. Vean ustedes las lesiones. Acá dice la eritromicina fue efectiva durante 2 semanas, que es una forma en estos pacientes también de tratarlo. Pero lo importante en primer lugar es saber diagnosticar la patología. Vean ustedes, el eritema y la descamación dentro. La descamación está dentro del eritema. Las tiñas, generalmente, la descamación es en el borde. Acá están dentro. Eso me hace pensar en una pitiriasis rosada. Cuando el anillo de escama, dice acá, permanece el collarete, permanece adherido por dentro del borde de la placa oval, este aspecto es casi patognomónico de pitiriasis rosadas. ¿Sí? En las infecciones micóticas las escamas aparecen en el borde, como acabamos de decir. Vean ustedes las lesiones características. Lesiones que pueden aparecer sobre todo en el pubis, en el abdomen, pero está en toda la parte del cuerpo generalmente. Miembros superiores, miembros inferiores, espalda, tórax. Vamos a ver el siguiente tema relacionado al líquen plano. Su lesión elemental que tiene que saber es una pápula dermoepidérmica. Pápula dermoepidérmica. Se le considera una dermatosis inflamatoria poco frecuente, de causa desconocida, evolución crónica y que se caracteriza por presentar en la piel. Ya habíamos hablado de las 4 P. Pápulas poligonales, pruriginosas, pápulas purpúreas por el color, poligonales y pruriginosas. Las 4 P, que pueden comprometer múltiples estructuras del órgano cutáneo, como piel, mucosas, pelos y uñas. Se lo puede ver en mayor medida en adultos y afecta por igual a ambos sexos. Su etiología se desconoce, se han propuesto numerosos mecanismos asociados, de los cuales el autoinmune mediado por linfocitos T, antiqueratinocitos basales que expresan autoantígenos alterados en su superficie, es el más evidente. Entonces es una enfermedad autoinmune. Referente a la clínica de esta enfermedad, vamos a ver conociendo la lesión característica. Es una lesión de la pápula poligonal, purpúrea, pruriginosa. Son las 4 P de líquen plano. La inspección próxima de la superficie muestra un patrón reticular en encaje de líneas blanquecinas, como pueden ver acá. Entrecruzadas son las estrías de Wittkamp, que pueden ser acentuadas
con una gota de aceite de inmersión. Referente a la clínica, la piel se presenta, como dijimos, múltiples pápulas poligonales de límites netos, roja violácea o purpúrea, plana, lisa y brillante, surcadas con finas estrías blanquecinas, como estamos viendo acá, que se llama estrías de Wittkamp. No olvidar eso. A veces su superficie es algo deprimida en su centro y en otras ocasiones se puede acompañar de escamas muy finas. Las lesiones son intensamente pruriginosas y no es raro que confluyan. ¿Dónde se localizan? Cara anterior de las muñecas, los antebrazos, abdomen, flancos, regiones lumosacras, axilas, parte distal de miembros inferiores, en periodos de brote por acción del rascado por distintos traumatismos cutáneos. En estas áreas con disposición lineal se puede observar que se forman nuevas pápulas de líquen plano, por lo que ya dijimos cuando hablamos de psoriasis, por el fenómeno isomorfo o fenómeno de Coegle. Es muy importante saber que puede estar también en mucosas, como ven acá. Placas blanquecinas localizadas en la mucosa bucal. La presentación clásica es un patrón en red con aspecto de encaje. En la mucosa las lesiones son blanquecinas y asintomáticas. En la mucosa bucal, como estamos viendo, estas se expresan como una fina trama reticulada, localizada en la parte posterior de la mucosa yugal, como en las encías, y en la mucosa labial también puede estar presente. Puede afectar la lengua, que puede presentarse despapilada y con un tinte blanco o grisáceo brillante. Puede presentarse también en el glande, diagnóstico diferencial con la psoriasis. Son lesiones, como dijimos, asintomáticas en estas zonas, en contraste con las zonas de piel que son pruriginosas. Acá en mucosas podemos encontrar lesiones que son asintomáticas, pero por sus otras características, por el color y por su reticulado, podemos comprobar que es un líquen plano. Acá hay otra presentación en las partes distales de los miembros inferiores. El prurito de acá es intenso, variable, a veces puede faltar dependiendo de cada paciente. También puede comprometer las uñas, como habíamos dicho, el adelgazamiento de la lámina unguial y desarrollo de estrías longitudinales es frecuente hasta la pérdida definitiva, muchas veces las uñas, por destrucción de la matriz. Hay que tener acá mucho cuidado con el diagnóstico diferencial con psoriasis. Acá puede formar un perigión llamado así, cuando se forma una cuña triangular, invade una leche unguial, un reborde cutáneo. Afecta también a los folículos pilosebáceos. Su evolución, como dijimos, puede producirse en brotes. Cada lesión evoluciona en forma individual en meses, pero la enfermedad en sí puede retrogradar en años, en meses, según la variedad clínica. Las complicaciones de un líquen más común son hiperpigmentaciones residuales. Pacientes que han tenido líquen presentan una hiperpigmentación postinflamatoria, lo que se llama. Pueden presentar alopecia cicatrizal del cuero cabelludo y alteraciones unguiales definitivas. Se asocian estas enfermedades, la mayoría de ellas está asociada a otro tipo de enfermedades inmunológicas o pueden estar asociadas, por ejemplo, al vitiligo, a la alopecia areata, a la esclerodermia, a la diabetes mellitus, a la morfea, pénfigo foliáceo, al lupus eritematoso. Tenemos que saber de esto de las mucosas, que es muy importante,
Cuando tengan ustedes pacientes también dermatológicos, tienen que hacer abrir la boca al paciente. A través de estas lesiones pueden hacer su diagnóstico rápido, a veces por su presencia solamente en mucosa. Hay lesiones como habíamos visto o vamos a ver en los pénfigos, pénfigo vulgar, por ejemplo, comienza a haber ampollas en la cavidad oral, más antes que en la superficie corporal, y hay lesiones también en la mucosa oral antes que en la superficie corporal del líquen. Por lo tanto, es muy importante que ustedes hagan abrir la boca al paciente para poder ver. Miren ustedes las lesiones con estrías de líquen, blanquecinas en los labios, la parte yugal, en los bordes de las encías. Vean el líquen plano generalizado, en la que hay este compromiso mayor de superficie corporal. Y vean ustedes el líquen plano localizado, en la que ustedes ven las características poligonales, pápulas, purpúreas, pruriginosas. Hay diferentes tipos de líquen, como este líquen que es hipertrófico. Hay líquen nítidos también, en la que ustedes pueden hacer un tipo de biopsia si ustedes tienen algún tipo de duda, o por esto puede ser una enfermedad de Bowen, puede ser un linfoma, puede ser un linfoma, en la que ustedes, si tienen duda, tienen que hacer su biopsia respectiva. Hay una denominación importante también que ustedes tienen que saber, que es una reacción liquenoide, que aparece desde el punto de clínico, se parece al líquen plano, pero hay algo importante. No tienen las estrías blanquecinas de Wickham en la superficie de las pápulas y respetan la mucosa. Esta reacción liquenoide lo van a ver en pacientes que están tomando fármacos como los antipalúricos, los tuberculostáticos, los diuréticos, el metildopa. A estas le siguen otras causas como el lupus eritematoso, las enfermedades ampollares, las infecciones como la sífilis, tuberculosis, los contactos con reveladores de películas de color, que antes las personas que revelaban fotos sobre todo tenían esta patología, y la enfermedad injerto huésped. Su diagnóstico diferencial de las reacciones liquenoides debe realizarse con la sífilis secundaria, con la pitiriasis liquenoide, granuloma anular, verrugas planas, mastocitosis. En la alopecia del cuero cabelludo por líquen plano, el diagnóstico diferencial debe realizarse con el lupus eritematoso crónico y otras alopecias cicatrizales. Las lesiones mucosas deben distinguirse de otras lesiones blancas, por ejemplo, leucoplasia, candidiasis, sífilis secundaria y leucoplasia vellosa de la lengua. Estamos hablando de diagnóstico diferencial de líquen plano. Tratamiento puede ser local con cremas con corticosteroides, clobetasol al 1%, en las formas persistente y especial en la variedad hipertrófica, las variantes clínicas del líquen plano, les voy a decir que tiene una forma anular, ampollar, folicular, hipertrófica, erosiva ulcerosa y actínica. La forma anular, su localización presente es en los genitales. La ampollar está presente más en la boca. La folicular más en el tronco y cabeza. La hipertrófica en las piernas. La erosiva ulcerosa, boca y plantas. La actínica en áreas expuestas. Hay que muchas veces infiltrar al paciente con triamcinolona, esperar luego de 10 días para usar corticoides menos potentes como la betametasona, o en mucosas también está indicado el tacrolimus,
que se aplicará asociado con bases protectoras. En la parte sistémica para el líquen podemos usar los antihistamínicos, anti-H1, como la difenidramina, la hidroxicina, nosotros tenemos la clofenamina. Se puede usar corticosteroides como la prednisona durante 4 a 12 semanas, 40 a 60 miligramos por día. Reducir la dosis de acuerdo a la evolución de la enfermedad, sobre todo en las formas erosivos ulcerosas y en casos que tienden a la destrucción de la uña o a la alopecia cicatrizal. También puede usar acitetrina o hacer fototerapia al paciente. La clave diagnóstica entonces para el líquen. En la piel se observan pápulas rojas, violáceas, brillantes, pruriginosas, púrpuras, pápulas, pruriginosas, poligonales, las 4P, localizadas en la cara de flexión de las extremidades y en el tronco. En la mucosa de las lesiones son blanquecinas y asintomáticas. Hay que revisar en estos pacientes las uñas y el cuero cabelludo. Entonces, cuando un paciente venga con este tipo de patología, con este tipo de lesiones, usted vea la lesión, busque una lesión más característica, busque las estrías de Wickham, busque esas estrías reticuladas en la mucosa de la boca. La reacción liquenoide no tiene estas estrías, son por toma de medicamentos u otro tipo de enfermedades que pueda tener el paciente y dan este tipo de lesiones, se llama reacciones liquenoides. Y hay que buscar la causa que puede estar dañando o ocasionando este líquen. Como dijimos, es una causa autoinmune que convive con otras enfermedades autoinmunitarias. Por lo tanto, hay que hacer también un examen exhaustivo al paciente para dar mejor calidad de vida y para poder hacer un tratamiento efectivo para el bien del paciente. Para el bien del paciente, vamos ahora a ver el siguiente tema, que es el prurigo nodular. Vamos a hablar sobre prurigo nodular. El prurigo puede considerarse una enfermedad idiopática, papular o nodular del líquen simple crónico. En el prurigo nodular aparecen pápulas y nódulos firmes, muy pruriginoso, da mucha comezón en la piel, accesible con facilidad. Las lesiones son secundarias al rascado y el pesquillado, o sea, cuando el paciente comienza a rascarse, a tocarse las lesiones en forma repetitiva, en forma de querer evitar esa comezón, ese prurito intenso que tiene. El comienzo suele ser gradual y se produce sobre un fondo de prurito. Se encuentra sobre todo en personas adultas. El estrés participa con frecuencia. Las personas diabéticas y con atopía están más predispuestas a tener prurigo nodular. Los pacientes afectados pueden ser compulsivos, estar rascándose cada rato las lesiones. El número variable de nódulos de aspecto mate o eritematoso o hiperpigmentado se distribuye al azar en el cuerpo, aunque es típica la afectación de las superficies de extensión de los brazos, las piernas, la zona lobosacra, el dorso del cuello y de las manos son áreas fáciles de alcanzar que se afectan en los casos típicos. Estas lesiones se forman por frotado, pellizcado y rascado repetidos. Muchas veces existen indicios de un proceso crónico, como cicatrices hipopigmentadas o hiperpigmentaciones postinflamatorias en zonas de piel donde el paciente se ha rascado o ha tenido pellizcados repetidos.
Vamos a ver algunas imágenes. Miren ustedes, prurigo. Las lesiones encuentran nódulos. Vean ustedes, nódulos ahí en la parte de los miembros inferiores. Da mucha comezón, pápulas, nódulos eritematosos, gruesos, producidos por rascado crónico. Hay que interrogar al paciente sobre el estrés, sobre la ansiedad. Estos pacientes se quejan más por el prurito intenso que tienen, se pellizcan y ocasionan lesiones secundarias como la hiperpigmentación postinflamatoria. En los casos recientes y generalizados hay que hacer diagnóstico diferencial, como una toxicodermia, una hepatopatía oculta, incluyendo hepatitis C. Hay que ver si no hay una enfermedad maligna oculta, como una enfermedad metastásica de órganos sólidos, leucemia o linfoma. Hay que averiguar todo esto. Se han descrito procesos que con poca frecuencia pueden imitar a las lesiones del prurigo, entre ellas dermatitis herpetiforme, sarna nodular o lesiones cancerosas metastásicas. El prurigo nodular se muestra resistente con frecuencia al tratamiento y persiste durante años. La interrupción, decirle al paciente, señor, no se rasque, no se pellizque, tiene una importancia para el éxito del tratamiento. Los corticosteroides tópicos de potencia media o alta, grupo 3 y 4, se pueden usar bajo oclusión con plástico para favorecer la penetración y al mismo tiempo obtener una barrera contra el rascado. Los esteroides tópicos superpotentes se aplican 2 veces al día en las lesiones durante varias semanas. Se puede hacer también inyecciones con triamcinolona, como ya les dije. Luego se puede dar parte sistémica, algún antihistamínico, sobre todo los de primera generación, la clofenamina, que pueda calmar también al paciente y que pueda hacerle dormir noches. Y lo que tenemos que saber en las claves clínicas de estos pacientes es que no debemos olvidar sobre el estrés y ansiedad. Es muy importante esto, conocer al paciente. También puede ser útil la distracción con una tarea alternativa o ponerle un emoliente o un hidratante que tenga óxido de zinc, pomado, vaselina, para ayudar al prurito. Buscar la causa de este prurigo nodal es lo más importante en estos tipos de pacientes. Existen diferentes tipos de prurigo también. Hay un prurigo en los niños, que es causado por la picadura de insectos. Generalmente los niños vienen con este tipo de patología, de las lesiones parecidas en los miembros inferiores y los miembros superiores, porque son las zonas descubiertas donde el zancudo o cualquier tipo de insectos pican al niño, que tiene en el fondo una dermatitis atópica. La mamá trae al niño, se puede, como les digo, usar clobetasol con algún queratolítico si hay un prurigo muy grande o muy duro, muy hiperqueratóxico, muy pruriginoso. Y decirle a la mamá también que evite el contacto con mascotas, porque justamente las mascotas, las pulgas, los piojos que puedan tener estos animales, pican al niño. Generalmente son pacientes con prurigo de niños que vienen a consultorio, en la que hay que decirle esto a la mamá, que el niño tiene que andar con pantaloncito, con medias, si es posible con manga larga. Si le lleva a pasear o jugar en la hierba, en el parque, que usen esta indumentaria para poder evitar el picado de insectos y evitar así el prurigo, porque a medida que va creciendo estos niños
van a ir mejorando, van haciéndose más resistentes, entre comillas, por factores inmunológicos a las picaduras y ya no van a reaccionar de la misma forma. Ustedes saben que nosotros tenemos un microbioma en la piel y ese microbioma depende de cada persona donde vive o lo que realiza. Gente, por ejemplo, que viene en la zona de Iquitos, turista o nueva, son picados por zancudos y vienen al consultorio con prurios a veces, y hay que explicarle y que se cubra, por supuesto hacerle el tratamiento, pero el microbioma de las personas que vivimos aquí es muy distinto de las otras personas que viven en otros lugares. Eso también es muy importante conocer para el tratamiento de estos pacientes. Bien, y vamos a terminar con el tema de eritrodermia. Y vamos a terminar hoy día con un tema también importante que ustedes van a ver en consultorio, en emergencia, pacientes que vienen con eritrodermia. Vamos a definir la lesión elemental de la eritrodermia o eritrodermias, podríamos también definir. Su lesión elemental es un eritema inflamatorio universal. Es una dermatosis inflamatoria y descamativa que afecta la totalidad o casi la totalidad del tegumento, con marcado compromiso de la homeostasis y del estado general del paciente. En su fase aguda, podríamos decir, este incendio que se produce en la piel y las mucosas es una urgencia dermatológica por la afectación multisistémica y las complicaciones que provoca. Su evolución es subaguda a crónica. En la clínica, los signos cutáneos, tenemos que saber que el eritema inflamatorio de color rojo violáceo ocupa toda o gran parte del tegumento y es de aparición más o menos rápida. Su descamación es temprana al cuarto o quinto día o tardía al cabo de semanas y puede ser fina, furfurácea, laminar o en puñados. Al palpar la piel se nota el aumento del espesor debido al edema, la liquenificación o la infiltración celular. Vamos a ver que de eritrodermia, habíamos dicho, eritrodermia, un eritema generalizado, va acompañado de otros signos. Hay una queratodermia difusa, a veces con fisuras dolorosas. La cara se deforma por el edema y el ectropión variable. Las mucosas se afectan en mayor o menor grado. Puede haber conjuntivitis, blefaritis, estomatitis, vulvovaginitis. Suele haber también alopecia del cuero cabelludo, pestañas, cejas, sobre todo en la forma de larga evolución. Las uñas son brillantes debido al rascado. Presentan estas uñas surcos transversales. El olor es particular por la descomposición bacteriana de la secreción apócrina y de las proteínas de las escamas. También entre los síntomas el prurito es de intensidad variable y hay sensación de compresión cutánea con limitación de movimientos. Y algo importante, vamos a hablar de su fisiopatología. Tiene que saber por qué se produce la eritrodermia. Las alteraciones hemodinámicas son constantes y su gravedad puede llevar a la muerte. Hay una vasodilatación periférica, que es el eritema clínico. ¿A qué se debe esto? A la inflamación y a la pérdida del tono vascular. Hay aumento de la permeabilidad cutánea con edema secundario. Se pierde la capacidad de termorregulación. Y adaptación al medio ambiente. Las personas van a presentar escalofríos que son constantes,
fiebre oscilante con crisis de 40 grados que alterna con hipotermia de 28 grados. El paciente eritrodérmico pierde calor como un radiador. Se encuentra poikilotérmico y no puede regular su temperatura. Por eso es una emergencia dermatológica, sistémica. La causa de esta pérdida calórica es el aumento del flujo sanguíneo cutáneo, aumento del flujo sanguíneo cutáneo, el incremento de la perspiración normal que se transforma en transpiración franca con pérdida de hasta 4 a 5 litros diarios de líquidos, pérdida de líquidos, proteína, una alteración de la función de barrera. La deshidratación y la disminución de la volemia efectiva por la vasodilatación periférica puede llevar a una insuficiencia cardíaca de alto gasto y la insuficiencia renal funcional. La pérdida proteica por la descamación alcanza los 10 a los 30 gramos diarios. Lo normal es perder 0,5 a 1 gramo por día. Esto es la fisiopatología de la inflamación generalizada resumida en este gráfico. Su diagnóstico diferencial o causas que puedan producir eritrodermia. Primeramente vamos a ver o comprobar o diagnosticar por qué el eritrodermia. Los que pueden dar el eritrodermia son estas enfermedades, como habíamos dicho, la psoriasis, el eczema tópico, el eczema farmacológico, los linfomas cutáneos, litiasis rubra pilaris y eczema alérgico de contacto. Podemos agregar el líquen también. Todas estas causas, todas las enfermedades pueden causar una eritrodermia y en la que podemos hacer también diagnósticos diferenciales para saber cuál de estas enfermedades está produciendo la eritrodermia. Puede producir manifestaciones clínicas, como habíamos dicho, adenomegalias, fiebre, dolor articular, escalofríos. El paciente tiene mucho frío por la pérdida de proteínas que acabamos de decir, pérdida de 10 a 30 gramos diario, pérdida de proteínas, pérdida de líquidos, pérdida de peso. Estas son las manifestaciones clínicas que tienen que hacer que este paciente sea de internación rápida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en un paciente con psoriasis para llegar al diagnóstico? Hacer la anamnesis, averiguar si tiene una patología de base como por psoriasis o un eczema alérgico o ha tomado alguna medicación o tiene una dermatitis atópica o tuvo o desde antes o lo tiene. Hacer una anamnesis efectiva, viendo si ha habido enfermedades previas como psoriasis, eczema atópico, si ha tomado algún medicamento, ha hecho tratamientos tópicos que puedan haber irritado la piel. Hacer una biopsia por punch para descartar linfoma. Hay que descartar un linfoma cutáneo. Hay que hacer una ecografía de ganglios linfáticos y por supuesto todo el arsenal que podamos tener para hacer el diagnóstico de laboratorio que usted pueda tener en su hospital, en su clínica, que pueda hacer todo el diagnóstico efectivo para llegar a saber qué tipo de enfermedad está produciendo la eritrodermia. Diagnóstico etiológico, como hemos dicho, se observa con mayor frecuencia en hombres, 90%, entre 40 a 60 años. La clínica es monótona y el cuadro histopatológico inespecífico a veces. Dijimos las causas, siempre pensar en eczemas, una psoriasis, una pustulosis bacteriana, en un pénfigo foliáceo, líquen plano, dermatitis seborreica, una farmacodermias por carbamazetinas, por penicilinas, por supresión brusca de corticoides, por antipalúdicos, cefalosporinas o el captopril,
Infecciones como el Streptococcus, Staphylococcus, Candidiasis, o también hacer diagnósticos diferenciales con la escabiosis, con la sarna noruega. Un diagnóstico etiológico puede ser un linfoma T en un 20%, una micosis fungoide, el síndrome de Sézary, que es una aparición tardía inicial, prurito intenso, o en un 8 al 40% puede ser idiopática. Puede haber eritrodermias también en la infancia, como en ictiosis lamelar del recién nacido, en un síndrome de la piel escaldada por estafilococos, en un bebé colodión. Y su diagnóstico, como dijimos, hay que ver el tiempo de evolución para saber si es congénito, adquirida, si ha habido dermatosis previa, antecedentes de infecciones, si hay hemopatías. El pronóstico depende de la causa, la edad del paciente, patologías asociadas como si el paciente tiene nefropatía, diabetes, cardiopatías, trastornos hidroelectrolíticos. Y la causa de la muerte se debe habitualmente a insuficiencia cardíaca o infecciones. Tratamiento, internación, reposo en cama, balance electrolítico, líquidos y proteínas, tratamiento tópico, tratamiento específico según la enfermedad subyacente. Tratamiento debe ser interdisciplinario, requiere hospitalización, como ya dijimos. Las medidas de urgencia deben destinarse a restaurar el equilibrio hidroelectrolítico, la reposición proteica y la pérdida de calorías. El ambiente de estos pacientes debe estar en un ambiente climatizado, que la temperatura no se encuentre muy elevada porque induce vasodilatación, ni fría, pues le va a dar escalofríos a los pacientes. Se debe evitar los cambios bruscos de temperatura. Es necesario no destapar al paciente de forma brusca. Hay que explicar esto al personal de enfermería, porque ese mal olor que ocasiona estos pacientes por la pérdida de proteína que habíamos dicho que emana un olor característico por la descomposición bacteriana y la secreción apócrina y las proteínas de las escamas dan un olor característico. Y hay veces que el personal de enfermería viene y les quiere bañar temprano, 6 de la mañana, a estos pacientes. Hay que explicar bien porque el paciente está con escalofríos, puede causar un shock ahí hipovolémico, puede causar alguna causa desencadenante de alguna complicación. Hay que explicar bien al paciente que lo cubra más bien. Si el paciente tiene que higienizarse o asearse o bañarse cuando ya está en un cuadro de evolución favorable, lo puede hacer al mediodía, en un momento en que se siente el paciente que no frío o ayudado por personal de enfermería o técnico de enfermería, pero hay que explicar a ellos que no le hagan bañar 5 de la mañana, 6 de la mañana como algo exigente de parte del personal, a veces sin saber las consecuencias que puede traer. Entonces, el control cardiovascular también es esencial. Deben evitarse los diuréticos dada la hipovolemia relativa. La alteración de la barrera cutánea hace que los pacientes eritrodérmicos sean más susceptibles a las infecciones. Por ello, la necesidad de permanencia en internación debe mantenerse cuidados para evitar la contaminación. Prurito será tratado con antihistamínicos, tranquilizantes, dieta hiposódica e hiperproteica, hay que dar al paciente. La medicación específica depende, claro, del origen de la dermatosis. De no saberse, de no precisarse, se pueden usar retinoides. Si la eritrodermia es seca, se pueden utilizar cremas emolientes o vaselina líquida. Para las secretantes, para esas eritrodermias secretantes, se recomiendan baños con astringentes como permanganato de potasio, 0,5 gramos cada 5 litros de agua. Entonces, hay que primeramente saber que la eritrodermia es casi toda la extensión de superficie corporal, más del 90%, podemos decir 90-95% de la superficie corporal está eritrodérmica. Hay que saber la causa de la enfermedad.
Ustedes ya saben la fisiopatología, la clínica. Hacer la biopsia, aunque a veces es inespecífica, pero por la clínica podemos llegar al diagnóstico, y por diagnóstico de laboratorio a veces tenemos que pedir laboratorio inmunológico para detectar linfomas, para detectar otro tipo de enfermedades que pueden ser desencadenantes de complicaciones. Hay que cuidar esto, pérdida de proteína, pérdida de líquido, pérdida de peso. Y el tratamiento, hacerlo multidisciplinario. Cardiólogo, nefrólogo, médico internista, dermatólogo, cualquier especialista que pueda contribuir y ayudar. Bien, hemos terminado, chicos, con la clase de hoy. Espero haber cumplido y haber ayudado a ustedes para que puedan hacer frente a diferentes enfermedades que van a ver, que van a comenzar a ver en su caminar clínico, en hospitales, en consultorios, en la calle, en pacientes que les preguntan. Hagan bien el diagnóstico, piensen en la fisiopatología, su diagnóstico diferencial, antes de hacer el tratamiento respectivo.